Mi nombre es Matías Mora, tengo 20 años y yo empecé a escribir poesía, pues la verdad al inicio como que no me lo tomaba muy en serio porque yo estudio cine y como que ese siempre ha sido mi mayor enfoque, pero una amiga muy cercana empezó a leer mis poesías y como que les vio algo que yo en ese momento no había visto, ¿no? Y a partir de ahí como que empecé a meterme más en las posibilidades de la poesía y me empezó a gustar más jugar con ese lenguaje, jugar con esa forma de expresión. En la prepa leímos Los Detectives Salvajes de Bolaño, que fue un libro que me impactó mucho por todo el tema de los infrarrealistas y esa corriente poética aquí en la Ciudad de México, y en particular de Mario Santiago Papasquiaro, que fue uno de los líderes de ese movimiento y que creo que se ha vuelto una de mis mayores inspiraciones y ahora lo siento algo muy cercano pues a mí y a lo que tengo que expresar. Siempre me gustó mucho habitar la ciudad y conocer la ciudad y en todas sus facetas y todas sus caras feas y toda su belleza. Entonces como que ir lidiando con esa realidad fue algo que me empezó a interesar cada vez más y más y he encontrado de hecho que de varios medios que me gusta expresarme, como también el dibujo y el cine, en la poesía es en donde más he encontrado la forma pues de hablar de estos días que son más bien noches eh, aquí en la Ciudad de México. Tengo muy en mente siempre las letras de alguien como Rodrigo o ya hablando como pues de artistas actuales, me gusta mucho una banda que se llama Belafonte Sensacional, que es de aquí de la Ciudad de México y que hablan mucho pues de eso justamente de la cotidianidad urbana y de vivir en este caos de asfalto. Influyó mucho mis raíces familiares porque en mi familia hay mucha gente que aprecia mucho la poesía y que aprecia mucho el arte. Y entonces como que esa siempre fue una posibilidad muy abierta el poder expresarme y es algo que siempre he agradecido muchísimo. Siento que ahorita estamos viendo un rompimiento en donde la dominación hegemónica estadounidense cultural se está rompiendo y en mi caso y también en caso de muchos amigos míos como que eso nos hizo ver en qué estaba sucediendo en nuestra ciudad, ¿no? Y es una ciudad que siempre está llena de cultura. Algo que siempre le voy a agradecer, por ejemplo, a mi mamá es que priorizó siempre la ida a museos y eso es lo que da pie a la cultura que tenemos aquí, que es una cultura de una identidad que se está creando continuamente y que creo que formar parte de esto es muy emocionante y para alguien joven creo que es particularmente emocionante porque sientes que las posibilidades son infinitas en una ciudad con tantas facetas y tantas caras. Eh, y no sé, como que con el tiempo incluso un buen taco de chicharrón se ha vuelto la mayor inspiración porque te da una sensación que no obtienes de cualquier cosa, ¿no? Entonces como que creo que la cultura mexicana influye porque está muy viva y está muy presente y a veces es difícil de ver eso cuando eres joven y estás como influenciado justo por una modernidad que tiene ciertos intereses hegemónicos de Estados Unidos o de Europa, pero cuando lo vives y cuando te avientas a todo lo que incluye esa cultura, incluyendo lo urbano, lo chilango, creo que es como un estallar que ya no puedes detener dentro de ti. Siento que somos una generación muy hambrienta y que eso es algo que quizás generaciones más arriba no tienen muy en conciencia, no solo porque somos muy nuevos, pero porque hay ciertos prejuicios pues de que siempre estamos en el celular, ¿no? Y todo, pero lo que yo veo es una generación muy hambrienta y me gusta sentir que pertenezco a eso y creo que involucra muchos retos porque creo que estamos en un mundo y en un país que cada vez, o bueno, un gobierno que pierde su vista en la cultura, pero creo que entonces queda en nosotros hacer comunidad, trabajar desde la trinchera de lo independiente, apoyarnos. Me gusta ver que, por ejemplo, ese video que hicimos para el poemario, para Chapulín, eh, pues lo hicimos entre amigos, pero son amigos que uno de ellos es un increíble sonidista y una de ellas también es una gran poeta y es una gran fotógrafa. Entonces como que de repente el que cada quien tenga su voz y su medio ya no solo se vuelve una parte especial de cada uno, pero la posibilidad de que nos unamos y colaboremos y hagamos cosas juntos, que creo que es lo que es muy emocionante de este movimiento de jóvenes que estamos creando y que no nos queremos detener y más bien queremos unirnos.
Pues es interesante porque yo creo que es una mexicanidad que se ve influenciada también por una etapa transitoria de la vida, como lo es la juventud. Entonces yo diría que está muy presente la fiesta, está muy presente también la muerte, porque la muerte ha estado presente de forma reciente en mi vida y de forma inesperada. Y creo que la muerte se puede ver desde la tristeza y el duelo y el pésame, pero gracias a la mexicanidad también se puede ver como una transición y como el celebrar una memoria. Y yo veo la memoria como algo muy mexicano a través tanto de las heridas como de la historia, como la tradición. Creo que también está muy presente la comida, la bebida, eh, y de nuevo la contradicción, ¿no? De que cargamos en nosotros mucha tradición, pero nos vemos envueltos en una ciudad que no deja de crecer, ¿no? Yo a veces siento que me identifico más como chilango que como mexicano. eh, Igual y por la experiencia muy cercana y muy de carne propia de estas calles y estas avenidas y de que en días de contaminación es más fácil ver la Torre Latino que a los volcanes, ¿no? Creo que es el descubrir qué significa habitar esa mexicanidad en carne propia, ¿no? Que el poemario yo diría que se divide en dos, entre poesía que es muy directamente sobre la ciudad y sobre cosas que he vivido en la ciudad, eh, y poesía dedicada a mis amigos, que ahí es en donde empecé a escribir poesía, realmente fue en tratar de, pues siempre de encontrar formas de decirle a la gente que la quiero, ¿no? Y creo que en estos tiempos, que son tiempos para la humanidad muy oscuros y donde es muy fácil caer en un cinismo, en un pesimismo, en particular escribir poesía para los amigos sí se vuelve un acto de resistencia. Cada vez me interesa menos un cine que se base en el diálogo e intento perseguir más un cine que se base en la imagen. Entonces es interesante porque lo que aprendes a través de la creación de imágenes poéticas en la poesía en sí, pues te puede alimentar mucho para el cine. Y suele empezar con una sola frase y termino anotándola en cualquier lugar, incluso en un ticket, en un envase de un chocolate, algo. Y poco a poco ya como que voy tratando de entender qué es el sentimiento que quiero expresar y buscar más frases, más palabras que me acerquen a ese sentimiento. Empecé a ver como que ya tenía muchos poemas que me gustaban, eh, que son como dos cosas diferentes, ¿no? Como el tener ya poemas escritos y poemas que te gusten. Eh, y sentí que ya tenía lo suficientes como para armar un poemario y hice una primera versión que en ese tiempo se llamaba El Limitado Infinito, pero sentí que como que justamente me empezaba a atraer mucho el tema de la ciudad, el tema del urbano, y que en esa primera versión del poemario sí era más como una recopilación de algunos poemas más que algo pues más aterrizado conceptualmente. Y como que ya lo reduje porque eran como 40 y algo, y lo reduje a 24 poemas que justo para mí embonaran en ese sentido que yo resumiría como la ciudad y los amigos. Es una identidad chilanga y tratar de ver menos hacia la frontera, ¿no? Y tratar de ver menos hacia lo que está ocurriendo afuera y ver hacia nosotros, porque ver hacia nosotros creo que implica también eso, voltear a ver a los amigos,